Ok, los procesos aleatorios básicamente es la combinación de varias variables aleatorias, pero estas van a estar indexadas bajo una variable real, que normalmente se utiliza el tiempo. Y dependiendo de qué tipo de variable aleatoria estamos utilizando y cómo estamos indexando, entonces nosotros podemos clasificar los procesos aleatorios. Entonces, básicamente, las variables aleatorias que forman ese proceso aleatorio van a estar dentro de un espacio muestral, que normalmente lo denominamos como S. Y entonces, bajo ese concepto o bajo ese rango de posibles valores, es que se van a comportar todas las variables aleatorias dentro de ese proceso. En el índice que pudiera ser de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener una variable real. O sea que no es que va a estar cambiando constantemente, sino que simplemente va a seguir un patrón. Por ejemplo, va a ir avanzando, va a ir disminuyendo. Si estamos utilizando el tiempo, ¿verdad? Entonces lo que vamos viendo es en cada eslabón de tiempo cómo la variable aleatoria cambia de valor. Ahora, cuando clasificamos las variables aleatorias, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que el índice es contable, entonces tenemos dos tipos de procesos aleatorios, lo que denominamos secuencias aleatorias discretas y secuencias aleatorias conjuntas. ¿Verdad? Aquí el índice está marcado por eslabones de tiempo que son contables. Eso significa que la variable real es contable, es discreta. Y por eso llamamos entonces secuencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una secuencia aleatoria discreta y una secuencia aleatoria continua? Básicamente aquí es qué tipo de variable aleatoria estamos utilizando. La diferencia entre esos dos tipos de secuencia es si la variable aleatoria es discreta o si la variable aleatoria es continua. En el caso del que el tiempo sea continuo, el índice sea continuo, entonces aquí nosotros lo llamamos como proceso aleatorio discreto o proceso aleatorio continuo. Y la diferencia entre esos dos tipos de procesos es el mismo, qué tipo de variable aleatoria estamos trabajando. Igual que con las variables aleatorias, cuando las estamos viendo por separado, en los procesos hay funciones que nos interesan para entender su comportamiento. El primero es la función de media. Básicamente, para un proceso aleatorio x de t, la función de media va a estar definida por el valor esperado que van a tener ese conjunto de variables aleatorias en un tiempo definido, como se puede ver en la fórmula aquí. Aspectos muy importantes son la función de correlación y de covarianza. Aquí nosotros estamos viendo el comportamiento que tiene la señal en diferentes etapas de tiempo y nos permite determinar, por ejemplo, cuándo hay una periodicidad en la señal. Y aquí nosotros podemos ver, es interesante comparar la diferencia entre la función de correlación y la función de covarianza. Estas funciones también se pueden utilizar cuando estamos mezclando varios procesos aleatorios. Y de aquí entonces nosotros podemos ver la función de correlación cruzada y la función de covarianza cruzada. Entonces lo que nos indica es en un mismo tiempo qué tipo de relación existe entre esos dos procesos. Aquí podemos ver que las fórmulas son muy similares, simplemente que se utilizan en función de dos procesos aleatorios. Cuando tenemos esos dos procesos, ¿cómo nosotros sabemos el tipo de relación que tienen? Si nosotros queremos identificar que los procesos son independientes, entonces tenemos que ver que dentro de todo el tiempo, donde todo el índice, existe una independencia entre las variables aleatorias de cada proceso. Eso quiere decir que tenemos que verificarlo en todo el tiempo en el que el proceso está corriendo, pero tenemos que verificar que en cada eslabón de tiempo las variables de ambos procesos sean independientes. Una característica que pueden tener los procesos aleatorios es el hecho de si son procesos estacionarios. Esto lo que básicamente busca es ver si un cambio en el tiempo del proceso no cambia las propiedades estadísticas del proceso en sí. Eso quiere decir que el comportamiento probabilístico del proceso no es influenciado con el paso del tiempo. Entonces, cuando eso ocurre, ya sea en un proceso discreto o en un proceso continuo o en una secuencia discreta, en una secuencia continua, entonces ahí nosotros podemos categorizar los procesos aleatorios como procesos estacionarios.
Por otro lado, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que son los weak sense stationary process, que son procesos donde su función de media y función de correlación no cambian en el tiempo, pero pueden haber otros cambios. Si por otro lado nosotros cogemos y unificamos dos procesos, esta unión va a ser estacionaria si ambos procesos son estacionarios desde un principio. También tenemos lo que es la cicloestacionalidad. Y esto se da cuando dentro de un proceso, o sea, en un proceso aleatorio, dentro de un ciclo, nosotros tenemos la condición de estacionalidad. Pero una vez se termina ese ciclo y comienza otro ciclo, entonces ahí pueden haber cambios. Entonces, solamente existe la estacionalidad dentro de un ciclo. No siempre el índice de un proceso aleatorio es el tiempo. Nosotros lo pudiéramos también ver en función de su frecuencia. Y entonces para estudiar un proceso aleatorio en función de su frecuencia, nosotros estaríamos utilizando lo que es la densidad espectral de potencia, que básicamente lo que hace es utilizar el valor esperado y la transformada de Fourier para ver el comportamiento dentro de lo que es en la función de la frecuencia. Cuando unimos dos procesos y entonces a estos lo queremos ver desde la perspectiva del dominio de la frecuencia, entonces usamos una densidad espectral conjunta, donde en conjunto dos procesos, x de t y y de t, se van a definir como la transformada de Fourier de la función de correlación conjunta de estas dos señales. Y entonces se pudieran observar bajo estas fórmulas.